Bienvenidos y bienvenidas a este foro UCR para la reconstrucción de la Costa Rica post-pandemia, y en esta sesión de hoy vamos a conversar sobre reconstrucción desde la construcción, la ingeniería, el transporte público. Para eso estamos conversando y hemos invitado en este foro, que es un espacio elaborado por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica en colaboración con la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica, para ofrecer al Poder Ejecutivo un documento y propuestas que nos ayuden a la reconstrucción de la Costa Rica post-pandemia. Agradecemos la presencia de don Rosendo Pujol, catedrático y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Rosendo, por su participación. También tenemos en vía remota a don Germán Valverde, profesor del área del transporte e infraestructura de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, don Germán, por su participación. También nos acompaña el ingeniero Olman Vargas, quien es director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Muchísimas gracias, don Olman. También está con nosotros el señor Esteban Acón Rojas, quien es presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Vamos a seguir una dinámica donde el tiempo nos va a permitir tener una primera presentación con las propuestas UCR en el campo, en este campo, las va a presentar don Olman y don Germán, y posteriormente una participación de nuestros invitados, para luego cerrar con 10 minutos de conclusiones. Muchísimas gracias, don Germán, le cedo la palabra. Don Rosendo, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de venir aquí a dar sugerencias de cómo mejorar al país en base a la construcción de infraestructura. Quiero dar primero un contexto de qué es lo que tenemos enfrente. Primero, la industria de la construcción se restringió solo 2 semanas, ¿verdad? Y por otro lado, hay que tener mucho cuidado con las estadísticas que utilizamos, porque en realidad el conflicto por la aplicación del IVA hizo que muchos permisos de construcción se adelantaran. Entonces no se puede saber si el impacto relativo de la pandemia con respecto a una crisis de construcción que ya venía de antes. Otra cosa muy importante es que en realidad el país, en términos de la construcción de proyectos públicos, continuó. Aquí pongo algunos ejemplos: las carreteras en La Gama, en Guanacaste, en Limón, alcantarillado sanitario y obras pluviales en San José, ¿verdad?, que siguieron normalmente. Sin embargo, el recorte del gasto público obligó a posponer muchas inversiones, en particular en el Ministerio de Educación, algo en vivienda popular, después de presiones por defender el sistema, y en otros ministerios. Y por otro lado, existen dudas de qué va a pasar con la construcción de hospitales planeados para más adelante. Lo primero que debe entender la teleaudiencia es que un proyecto de construcción requiere muchísimos pasos. De hecho, normalmente duran años. Entonces los proyectos son realmente multianuales. Entonces, lo que no está listo en este momento es muy difícil de que sirva para reactivar la economía. Podría servir en un segundo paso dentro de 1 año, 2 años, si se hacen bien las cosas, ¿verdad? Por otro lado, y eso es el punto, si tenemos proyectos listos para arrancar, deberían arrancar, ¿verdad? Pero yo creo que la reactivación cuasi inmediata va a depender del turismo internacional. Y para eso, para que la gente se sienta confiada en poder venir a Costa Rica a turistear, y al mismo tiempo venir en un vuelo de 8 horas, de 6 horas en transporte público, que eso es lo que es el avión, entonces tenemos que controlar la pandemia aquí internamente, ¿verdad? Y ese sería el mensaje, digamos, que sigue. Perdón. O sea, controlar la pandemia a nivel razonable debe ser la primera prioridad de la sociedad costarricense, aunque eso duela a algunos sectores muchísimo más, ¿verdad? Entonces, no solo la construcción, que solo paró 2 semanas, hay muchas actividades en Costa Rica que no pararon del todo prácticamente, incluida la agricultura. Entonces, Costa Rica tiene una mortalidad muy baja, y eso sigue siendo así. El número de casos total de COVID es casi el mejor de todos los países de América Latina y muchos de Europa, pero hay muchísimos infectados en las últimas 3 semanas. Estamos entre los 15 peores países del mundo si lo medimos por 100.000 habitantes, ¿verdad? Entonces eso es una situación grave. Hay mucha gente
dentro y fuera de la Asamblea Legislativa que no quiere entender eso, pero la situación es grave desde el punto de vista de contagio. Por otro lado, bajar la incertidumbre. O sea, nosotros necesitamos que la gente sepa qué es lo que va a pasar y a veces la pandemia no nos deja planear, pero sí lo que debe estar claro para todos es que la incertidumbre afecta el futuro económico de la inversión privada y por otro lado también hay una incertidumbre que a veces se exagera, pero sí hay una incertidumbre de cómo van a ser las ciudades del futuro, dónde se debe construir, cómo se debe construir. Seguirán habiendo centros comerciales, seguirán habiendo grandes edificios de 10 pisos con sus ascensores, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa incertidumbre tenemos que aclararla y creo que una discusión profunda de esas cosas ayudaría. Propuestas, yo creo que es esencial seguir el programa de vivienda para las personas de menores ingresos. Ese programa está entregando aproximadamente 12,000 viviendas al año y eso implica que hay 12,000 personas que ya no viven hacinadas, que no viven en precarios, etcétera. Y eso, familias, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, ese programa que tiene toda una lentitud institucional muy complicada no debería ser paralizado para nada, debería ser prioritario mantenerlo funcionando. Por otro lado, yo creo que todos los proyectos hospitalarios, alcantarillados pluviales y sanitarios y el mantenimiento de vías nacionales y cantonales no se debe suspender para nada. Con respecto a los proyectos hospitalarios, los de más largo plazo, pues dependerá de cómo está la situación financiera del Estado y de la Caja Costarricense del Seguro Social. Un punto muy importante es que hay que adaptar la infraestructura existente y me refiero a las edificaciones a hacerla más apropiada a la situación de pandemia. Y en particular, mejor ventilación, aires acondicionados reanalizados, renovados, con mayor circulación de aire y con una eliminación más seria de patógenos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que evaluar todas las construcciones que tienen poca ventilación, que si ya se están construyendo o a punto de empezar, para hacer remodelaciones estratégicas. Y creo que la palabra mágica aquí es remodelación. Además, hay que reabrir la posibilidad de construir más escuelas y colegios que son realmente muy necesarios por su inhabitabilidad sanitaria o estructural. O sea, hay muchos edificios de escolares que tienen problemas, ¿verdad? Órdenes sanitarias viejísimas, pero hay unas muy importantes y otras hay que hacer una priorización de los que realmente son críticos y tratar de actuar sobre ellos. Y también la necesidad de conseguir préstamos o recursos presupuestarios para financiar estos proyectos y aquí algo muy importante, hacer proyectos que realmente permitan que muchas empresas locales puedan participar en las licitaciones para su ejecución. Aquí hay una paradoja que quiero recordarle a la teleaudiencia. En la medida que nosotros automatizamos todos los procesos y los hacemos, entre comillas, muy transparentes, las pequeñas empresas quedan por fuera. Y ese es un debate muy complicado que yo creo que no se ha resuelto y que no es, digamos, la responsabilidad de los ingenieros resolverlo, ¿verdad? Hay otras profesiones que pueden ayudar a hacer eso mejor. Y don Rosendo, tenemos 2 minutos adicionales. ¿Cuántos? 2. 2. Sí. Y revisar los aires acondicionados en actividades muy peligrosas como bares, ¿verdad? Todo el tiempo se nos ha dicho que los bares es para romper las burbujas. Bueno, ahora resulta que necesitamos las burbujas, entonces ahí hay una contradicción y aquí pongo algunos otros casos. Yo quisiera hablar en favor de la ventilación, en favor del aire libre, ¿verdad? La otra cosa es que no podemos hacer locuras en términos de reactivar todo y dejar pasar los elefantes que han estado ahí detenidos por mucho tiempo. Y eso es todas las intenciones que tienen muchos sectores de destruir el medio ambiente, de aumentar nuestra vulnerabilidad al cambio climático y nuestra afectación al cambio climático, ¿verdad? Entonces, eso me parece que debe ser un principio, no se debe aumentar nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático. Y por otro lado, bueno, eso ya lo dije. Y finalmente creo que es prioritario
fortalecer el programa de telecomunicaciones, tanto a nivel escolar como en general. Hay que invertir en eso y una idea que tal vez podría servir es crear centros de teletrabajo en pueblos y ciudades para que la gente pueda separarse de su casa, pero al mismo tiempo no ir a trabajar a la oficina, ¿verdad? Eso, por supuesto, hay que verlo con cuidado, pero eso se podría hacer con tantas aulas vacías en tantas escuelas del país, eso se puede hacer fácilmente. Yo creo que también tenemos que mejorar la planificación territorial, sobre todo para bajar la incertidumbre. Los planes reguladores y todos los procesos burocráticos asociados a esto, como IFAS, etcétera, siguen avanzando en prácticamente todo el país con teletrabajo, pero yo creo que si no tenemos una mejor regulación, que esté claro de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, entonces aumenta obviamente la incertidumbre. Entonces, y finalmente, pues hay que hacer más investigación y discusión sobre qué tipo de ciudades vamos a tener, qué tipo de asentamientos, porque se han afirmado cosas bastante falsas. O sea, las viviendas del sistema que entrega el Estado costarricense a las personas y familias no están asignadas por sí mismo. A veces viene una segunda familia y se instala en ella precisamente por el gran déficit que tenemos. Pero el tema es que en sí mismas no están asignadas y no debemos paralizarnos diciendo que es que hay que rediseñar esas viviendas. Muchas gracias. De seguido, cedemos la palabra al profesor Germán Valverde de Transporte y Infraestructura, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, para sus propuestas en este campo. Adelante, Germán. Gracias, muy buenos días a todos. Encantado de estar participando con ustedes. Yo me voy a referir básicamente dentro de la infraestructura en general de transporte, básicamente a las carreteras, por razones obvias de limitación de tiempo. Quisiera consultar, ¿la presentación la puedo hacer compartiendo la pantalla? Usted, puede compartirla. Creo que en ese momento soy inhabilitado para compartir, tal vez si me permiten. Vamos a ver si los respondemos técnicamente. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar dando también un pequeño contexto. Lo primero es comentando sobre la importancia que tiene la infraestructura en general y en particular la infraestructura de transporte para el desarrollo económico. En la primera gráfica lo que vemos es cómo aquellos países que tienen un acervo de infraestructura mayor tienen Producto Interno Bruto mayor, es decir, hay una relación directa entre este desarrollo de infraestructura y el desarrollo económico. De ahí la importancia de que, como mencionaba también don Rosendo, la importancia de no parar el desarrollo de infraestructura. De acuerdo con estimaciones que se han hecho en varios estudios, se ha estimado que los países de América Latina requieren incrementar a entre un 4 y un 6% del Producto Interno Bruto la inversión en el desarrollo de infraestructura para poder alcanzar los niveles de desarrollo de países más avanzados. En el caso de Costa Rica, en la primera tabla vemos que entre el año 2009 y 2015 el porcentaje del PIB que se ha invertido en el desarrollo de infraestructura con recursos públicos ha rondado alrededor entre un 4 y un 2,5%. Y en el caso particular de infraestructura de transporte, esos porcentajes han sido menores al 2% y cercanos al 1%, más bien, en los últimos años. Y también vemos cómo la participación privada en el desarrollo de infraestructura de uso público ha sido muy escasa. Bueno, esto implica que los recursos que estamos invirtiendo para el desarrollo de infraestructura son realmente bajos en comparación con lo que se requiere para potenciar el desarrollo económico. Sin embargo, esto, como todos sabemos, y por la situación fiscal que tiene el país, complica las posibilidades de inyectar y direccionar
cada vez más recursos al desarrollo de infraestructura. Otro dato muy importante ha sido publicado por el Colegio de Ingenieros y tiene que ver con la cantidad de obras que son inscritas en el sistema del colegio. Y vemos cómo en esta tabla se refleja que en los últimos 2 años la participación o la cantidad de proyectos de metros cuadrados de infraestructura de uso público se ha visto reducida significativamente. Estas son cifras de potencial de obras o la intención de construcción de obras. Esta reducción lo que significa es que si bien, por ejemplo, en el caso de carreteras estamos viendo en estos años un gran impulso en la construcción de obras, estas son obras que habían sido potenciadas o desarrolladas en años anteriores. Sin embargo, en los últimos 2 años la cantidad de proyectos que han sido inscritos en el Colegio de Ingenieros se ha disminuido considerablemente. Eso hay que tomarlo en consideración porque lo que decía don Rosendo es muy cierto. Las obras y en particular las de infraestructura de transporte toman mucho tiempo. Es decir, aquello que no se esté gestionando en este momento difícilmente va a generar un impacto positivo o se van a ver hechos realidad a corto plazo. Entonces, algo que hay que recalcar es la necesidad de continuar con el impulso, con el desarrollo y la generación de proyectos a futuro. En estas imágenes lo que vemos es lo que ya todos conocemos, ¿verdad? Y estas son algunas proyecciones de lo que se espera para finales de este año en términos de lo que es el déficit público y la deuda pública. Costa Rica se ubica dentro de los países de Centroamérica que están en peores condiciones. Y esto, como mencionaba anteriormente, complica todavía más la posibilidad de la inyección de recursos nuevos para el desarrollo de la infraestructura que ocupamos para el desarrollo económico y potenciar el desarrollo de algunas zonas en el país. Esto nuevamente vuelvo a comentar la importancia de la participación del capital privado en el desarrollo de infraestructura. Si comparamos esa participación de capitales privados en el desarrollo de obra pública en países en desarrollo respecto a países de América Latina, vemos que eso es prácticamente el doble. La participación en países de América Latina, en el caso de transporte particular, ronda el 46%, y en el caso de Costa Rica, esa participación ha sido de 37,5%, esto para el año 2015. Entonces, eso es un reflejo de que requerimos incrementar esa participación de capital público en el desarrollo de infraestructura. Ahora, cuando nos referimos al desarrollo de obras de transporte, en el caso particular de carreteras, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya el Plan Nacional de Transporte identificaba que en el caso particular de nuestro país, la red vial que tenemos es una red vial muy extensa que cubre de una cobertura territorial muy importante y que es suficiente. Es decir, no es necesario el desarrollo de más redes viales, sino más bien el mejoramiento, la actualización y optimización de las redes con las cuales ya el país dispone. Ahora, eso es desde el punto de vista de conectividad, pero desde el punto de vista de la calidad, todos los años vemos informes o reportes como el que aparece aquí. Este fue publicado recientemente el 10 de agosto, donde se señala que el país tiene la peor red pavimentada o en peores condiciones de América Latina. Ahora, ahí hay que hacer una acotación o hacer una explicación un poco más detallada. Este tipo de resultados se basan en lo que es la condición superficial de las vías, ¿verdad? Y efectivamente en esa condición superficial, que tiene que ver sobre todo con el confort con el que los vehículos se trasladan a lo largo de la red vial, sí tenemos una condición, digamos, un poco deficitaria, teniendo solamente un porcentaje de la red vial en muy buenas condiciones, mientras que un porcentaje muy alto está en condiciones muy deficientes. Sin embargo, desde el punto de vista de la calidad de esa red vial, el trabajo que se ha hecho, por lo menos casi en la última década, ha sido muy importante y ha sido muy efectivo. En el gráfico de la derecha vemos
la medición de la condición estructural de acuerdo con los reportes que ha hecho el Laboratorio Nacional de Materiales durante todos estos años, y vemos cómo la condición de la red vial ha ido incrementándose y el porcentaje de la red vial que está en malas condiciones estructurales realmente ha sido muy pequeño. Es decir, si tenemos una red vial que hay que mejorar la condición superficial para que sea una red más cómoda, pero en términos de la calidad de la estructura de esa red está en muy buenas condiciones. Don Germán, lo interrumpo para anunciarle que quedan 2 minutos. Muy bien, entonces hay que, para ir entonces concluyendo, 2 cosas. Uno es la necesidad de continuar con el Plan Nacional de Transporte, incrementar la participación de capitales privados en el desarrollo de obra pública y redireccionar algunos de los recursos a un caso particular. Nuestra recomendación es mejorar la calidad de las redes de lastre. En todos los años se invierten cerca de 8.000 millones de colones y la durabilidad que tienen las intervenciones de esta red es de aproximadamente 4 meses. Es una inversión muy poco efectiva. De hecho, el Plan Nacional de Transporte requiere, además de la red estratégica de alta velocidad, también una red complementaria, y parte de esa red complementaria está conformada por estas vías no pavimentadas. Resumiendo, tenemos una baja inversión respecto al PIB, que debería ser entre el 4 y el 6. Hay poca gestión de obras nuevas ante el Colegio de Ingenieros. Esto debe continuarse haciendo y incrementándose. La situación fiscal nos genera recursos limitados para hacer obras nuevas, pero dada la participación poca que hay del capital privado, esto debería incentivarse a través de asociaciones público-privadas para luego redireccionar algunos de esos fondos a la red no pavimentada, que es un porcentaje muy alto de la red, pasa en muy malas condiciones y las inversiones que se hacen son muy poco eficientes. Entonces, 3 propuestas concretas. La gestión de nuevos proyectos debe siempre hacerse a través de lo que ya el Plan Nacional de Transporte ha trazado como ruta, el incremento de la participación del capital privado a través de APPs, pero no solamente en construcción o mejoramiento de obras, sino también en la operación y mantenimiento de rutas existentes o de alta capacidad. Y esta pavimentación o mejoramiento de rutas de lastre se puede hacer a través de sellos asfálticos no estructurales. Esto ya se ha hecho con muy buenos resultados. Y esto permite aplicar un mecanismo que es el desarrollo de pequeñas microempresas locales con mano de obra local capacitadas por el MOB, encargadas del mantenimiento de estas vías de baja velocidad. Muchísimas gracias, don Germán. Nos presenta 3 propuestas concretas. Don Rosendo sumaba 4 propuestas más, así que tenemos 7 propuestas UCR en este contexto. Para comentarlas, le voy a dar la palabra a don Olman Vargas, quien es director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Muchas gracias, don Olman. Adelante. Su micrófono, don Olman, parece que está en silencio. Disculpe. Muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los colegas y a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Bueno, primero que nada sí quisiera aclarar que para efectos del Colegio Federado las estadísticas sí son muy claras y totalmente medibles. En este momento, a raíz de la situación de este año, nosotros tenemos una afectación de una baja del 25% en lo que es el trámite de planos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. No podemos alegar que eso no se podría medir eventualmente por lo que pasó con la gradualidad del IVA del año pasado, porque la gradualidad de los proyectos que se registraron fueron a septiembre. Estaba medido que el promedio de iniciar proyectos está alrededor de 6 meses, así que la mayor parte de los proyectos que entraron en la gradualidad del IVA habrán iniciado construcción antes del mes de marzo, y sobre todo porque tenían un estímulo particular que era acceder al 0% del pago del IVA hasta el 30 de junio. En ese sentido es clara la afectación que tenemos en este momento de una caída en el registro de planos del 25%, que si lo llevamos a obra sube, porque hay mucha gente, muchos clientes que han aprovechado este tiempo de la pandemia para hacer el trámite de planos y sacar los permisos de construcción, pero no han iniciado la obra. Y tienen en las obras los proyectos detenidos a la espera de ver cómo evoluciona el tema de la pandemia para iniciar obra. Y tal vez incluso Esteban podría hablar un poquito más en detalle de eso porque lo conoce mejor. Pero entonces esa afectación que medida en trámite de planos es del 25%,
fácilmente debe rondar alrededor del 30-40% a nivel ya de afectación directa en construcción de obra. Entonces sí hay una absoluta necesidad de establecer una serie de políticas de reactivación económica de un sector que es muy importante, primero porque da trabajo a mucha gente y porque dinamiza la economía desde muchas perspectivas. Muy bien decía don Germán del problema de la obra pública. Normalmente en los últimos 8 o 10 años la obra pública había oscilado entre un 15 y un 20% del total de obra que se registra anualmente. Ahora ha caído a niveles impresionantes, no llega ni siquiera a un 5%, y eso la gente tal vez no lo percibe por lo que se dijo anteriormente, que se está viendo obra pública. Sí, pero la obra pública que se está viendo construida era obra pública que se había tramitado hace muchos años y que había estado detenida por problemas ya de logística y de dinámica del gobierno central en los últimos años, que no se había podido iniciar esa obra pública y que ahora efectivamente ha habido un impulso importante para sacar proyectos que estaban pegados o trabados, pero no hay nada que se esté gestando hacia el futuro. Y entonces parte de las recomendaciones, y nosotros coincidimos perfectamente con don Germán, tiene que ver con el desarrollo de nuevos proyectos de obra pública que incluso deben llevar en análisis del colegio no a un 15-20% como antes, sino hasta un 30-35% del total de la obra que se registra debería ser obra pública. Y hay una absoluta necesidad de eso. El tema es cómo se van a financiar estos proyectos. Nosotros vemos como prácticamente la única posibilidad, y don Germán lo dijo en su última lámina, el desarrollo de alianzas público-privadas. De hecho, hemos presentado a través de unos diputados un proyecto de la Asamblea Legislativa que ya fue dictaminado afirmativamente en comisión. Desgraciadamente no fue convocado en sesiones extraordinarias, pero ahora que pasen las extraordinarias esperaríamos que el plenario lo retome. Necesariamente la legislación de alianzas público-privadas, que le venga a dar una confianza al funcionario institucional de utilizar estas herramientas, debe de ser una de las pocas armas que tenemos en este momento para financiar proyectos de infraestructura importantes a futuro. Y desde el otro punto de vista, ya de la construcción privada, pues nosotros vemos con muy buenos ojos el proyecto de ley que acaba de ser aprobado en la Asamblea Legislativa, que le genera una gradualidad a todos los proyectos del sector construcción. Ayer fue vetado, pero buscando una redacción más clara y que esperamos los señores diputados la cojan y la puedan tramitar muy rápidamente la semana entrante, pero sí es absolutamente necesario un impulso precisamente para que todos esos proyectos que hablábamos anteriormente se han registrado, pero están a la espera de ver qué pasa con el tema de la pandemia, ante un estímulo importante como es el no pago del IVA en un primer año del 0% y después gradualmente en los años subsiguientes por el 4 y el 8%, pueda venir a dar sí entonces un estímulo al inversionista para desarrollar los proyectos que ya tienen tramitados, que incluso muchos ya tienen permisos de construcción, pero que no han iniciado. Obviamente el tema también es un tema importante y en eso coincidimos con don Rosendo, pero eso tiene que ser entonces una nueva cultura de establecimiento de medidas sanitarias muy estrictas y muy fuertes en los proyectos constructivos de obra para evitar el contagio de las personas y los operarios que trabajan en el sector de la construcción y eventualmente se pueda seguir y dar continuidad a un proceso que económicamente es fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. Muchas gracias, don Olman. Cedo la palabra entonces a don Esteban Acón Rojas, quien es presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Por 5 minutos, don Esteban. Bueno, muy buenos días a todos, don Rosendo, don Germán, don Olman. Muchas gracias a la UCR por este espacio. Voy a tratar de ser conciso en el análisis. Efectivamente, la construcción ha sido uno de los sectores más golpeados, incluso antes de la pandemia. 18 meses de crecimiento continuo, según los datos de índice mensual de actividad económica. De acuerdo al último informe de INEC, se perdieron 62,000 empleos del primer semestre del 2019 a este semestre. Y la pandemia simplemente viene a complicar el panorama, ya que sí, efectivamente logramos que hubiera continuidad en las construcciones, como lo comentó don Rosendo. Sin embargo, la construcción que se termina es construcción que no se está reponiendo actualmente, y eso hace de que este montón de empleos, alrededor de 250,000 empleos entre directos e indirectos, empiecen a aumentar el gran desempleo que actualmente se coloca en alrededor de un 24%, según la última encuesta de INEC. De manera que la principal recomendación que tiene que dar la UCR es efectivamente la construcción es la manera de reactivar este país. Y esto está probado ya en crisis
en diferentes partes del mundo. Tenemos que incentivar lo que es la continuidad de las construcciones con los protocolos más estrictos, ya que COVID va a seguir, esto no va a desaparecer, de manera que la continuidad de las construcciones tiene que seguir cumpliendo los protocolos que ya se aprobaron junto con el Ministerio de Salud. Inversión en obra pública, sin duda, no solamente en carreteras, sino en edificios institucionales, que es lo que más genera empleo. Para ello se tienen que hacer un listado de todos los proyectos que actualmente están maduros o casi maduros, para que el gobierno impulse, le quite trabas, le quite obstáculos, ver en qué estatus están, si están pegados en SETENA, si están pegados en edificaciones nacionales, si tienen problemas con disponibilidad de aguas de allá y allá, etcétera. El gobierno tiene que impulsar y reforzar las unidades ejecutoras para que esto se lleve a cabo lo antes posible. APPs, sin duda, es un tema que tiene que ponerse en la mesa. El gobierno no tiene los fondos para lograr los objetivos que se necesitan para realizar toda la infraestructura que este país tanto necesita, no solamente vial, sino a nivel de acueductos, a nivel de escuelas, a nivel de hospitalario. De manera que tenemos que reforzar las alianzas públicos-privadas, y desde el punto de vista privado hay que incentivar a los desarrolladores a que generen estos trabajos que ya fueron tramitados en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Muchos están maduros, lo que necesitan es un empujón. Y eso se da a través del financiamiento que se pueda lograr en los bancos. Los bancos tienen que ser mucho más flexibles. Esto va a ayudar el tema de fondo de avales que actualmente se está tramitando. Pero si los bancos no prestan, difícilmente los desarrolladores van a poder impulsar los proyectos que tienen en la mesa. Y algo muy importante es la tramitología. Tenemos que insistir en quitar los trámites que rechazan el progreso del país, tanto en obra pública como en obra privada. De manera que tenemos que impulsar una verdadera transformación en SETENA, por supuesto que cuidando los temas ambientales. Esto no se pone en duda, pero se tienen que agilizar los proyectos que pasan años en un escritorio. Muchísimas gracias. Felicito a la UCR por ese espacio. Sí, a nivel de planificación vial, concuerdo con Germán de que tiene que haber un plan que rija a las obras de infraestructura vial, que independientemente del gobierno de turno se generen y se cumplan todas las etapas de preingeniería que los proyectos necesitan. Voy a abrir Gracias, don Esteban. Voy a abrir la palabra a los foristas en este momento para los últimos 10 minutos para hacer a modo de cierre unas conclusiones. Necesitamos, don Rosendo decía una palabra mágica de remodelación, don Germán decía una palabra mágica de mantenimiento también. Entonces, alrededor de estas propuestas quisiera algunos comentarios muy breves a modo de conclusión, don Rosendo. Sí, yo creo que la redefinición de cómo funcionan las instalaciones del Estado costarricense e inclusive de la empresa privada. Yo trabajé en un edificio de 6 pisos que no tenía una sola ventana que se pudiera abrir. Tenemos que redefinir si realmente queremos ese tipo de edificios o no, ¿verdad? Pero yo creo que las discrepancias son menores. Yo coincido que la pandemia ha tenido un gran impacto, y yo coincido que la construcción a mediano plazo, yo no estoy tan seguro que a corto plazo pueda realmente ayudar a la reactivación, pero los compañeros del colegio y sobre todo de la Cámara saben más sobre cómo está la tubería de proyectos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿y cuáles son los obstáculos? Yo creo que lo que el país necesita con urgencia es tener un foro. La universidad puede participar, pero en realidad debe ser el gobierno central, las instituciones y el sector privado que discutan cuáles son los proyectos que están maduros para ser ejecutados en concreto y qué es lo que los está bloqueando. Y en ese sentido, ojalá don Esteban tenga razón, ¿verdad? Yo tengo mis dudas, pero ojalá que tenga razón. Don Germán, sus conclusiones. Sí, yo creo que queda muy claro que para darle el impulso necesario al desarrollo de infraestructura en general, no solamente de carreteras, sino en general del Estado, va a ser necesario el uso de capitales privados en el desarrollo de esta infraestructura,
el impulso a las APPs va a ser estrictamente necesario para los próximos años. Muy importante el no parar la continuidad del desarrollo de proyectos. Ya los datos del colegio reflejan cómo esto se ha paralizado en los últimos 2 años. Hay que darle un impulso para que nuevas obras públicas de infraestructura se sigan desarrollando. El mantenimiento es importantísimo en nuestro país porque nuestra red vial es vasta, es extensa, pero debemos mantenerla. La utilización de APPs va a permitir el redireccionamiento de algunos de esos recursos para este mantenimiento, pero muy importante no darle mantenimiento solo a las redes viales pavimentadas, sino a las carreteras de lastre, a las vías, dado que esas son la primera o la última milla, es ya la conexión con las zonas de producción y que le permitirían también a zonas de gran potencial de desarrollo turístico con muy poca accesibilidad poder potenciar esto, generar nuevo empleo, de tal manera que creo que en estos temas es donde hay una clave para que en el corto, mediano plazo podamos generar un mayor desarrollo económico a través del desarrollo de infraestructura. Don Olman. Yo quisiera aprovechar este par de minutos para hablar un poquito también sobre el tema tramitológico, que ya algo dijo Esteban, pero específicamente sobre la digitalización a través de los trámites en las instituciones públicas. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, pero todavía no llegamos a la meta. Para el trámite de planos ya tenemos 60 municipalidades que trabajan únicamente digital, pero hacen falta 22 más. Ya incluimos todos los consejos de distrito, pero todavía hay 22 municipalidades que hacen trámite físico y digital. Y nos ha costado mucho a nivel de las instituciones públicas llevar adelante que puedan digitalizar sus procesos de trámites. Ahora acabamos de terminar un proceso largo con el AIA, y aunque no logramos que en su reglamento de operaciones se metiera el trámite digital de Google como exclusivo, pero bueno, ya por lo menos logramos que todos los trámites se puedan hacer físicos o digitales. Y en ese sentido, todo ese tema de la tramitología viene a dar también un apoyo muy importante al proceso de reactivación si se logra, más allá de, como muy bien dijo Esteban, depurar también todo lo que son los requisitos para los trámites, pero también si se logra específicamente poder digitalizar todos los procesos que puedan tener muchísimo más fácil acceso al trámite, tanto a los profesionales responsables de las obras, como en algunos casos también a los clientes y dueños de los proyectos, en la consecución de diferentes documentos que se necesitan para un trámite de proyectos como usos de suelos, ese tipo de cosas, disponibilidades de aguas, esas cosas. Así que en ese sentido hemos hecho un esfuerzo muy importante, no vamos a la velocidad que quisiéramos, y desde la UCR sería importante también que se generara esa instancia hacia las instituciones públicas de la importancia de la digitalización, que a raíz de esta pandemia hemos visto toda la importancia que tiene, ¿verdad? Todos al principio del año el teletrabajo era una opción probablemente porcentualmente muy baja en nuestras oficinas o en nuestros trabajos. Ahora el teletrabajo pasó a ser la opción, ¿verdad? Prácticamente al 100%. Y entonces ese fortalecimiento de lo que son los procesos digitales, que esta misma situación nos ha llevado a cabo, ojalá lo pudiéramos llevar también adelante al funcionamiento institucional en todo lo que es materia de trámite. Don Esteban, 2 minutos. Sí, voy a tratar de hacer un resumen. Muy importante es, Costa Rica necesita empleo, y el empleo se logra a través de la apertura económica con responsabilidad, siguiendo los protocolos en los diferentes sectores. Construcción es de los sectores más encadenados, es el primer sector que más impuestos recauda para el fisco, y es el número 1 en encadenamiento. De manera de que, incentivando el sector construcción, se incentiva la economía de un país. Continuidad en los procesos constructivos, incentivar nuevas obras, hay que impulsar las obras tanto públicas como privadas. Para ello tiene que haber un fuerte seguimiento desde Casa Presidencial, impulsando los proyectos que ya están maduros a nivel de obra pública y quitando las trabas a los proyectos de obra privada que también ya están maduros y podrían entrar. Financiamiento, importantísimo, y generar confianza. Quisiera resumir debemos cortar el gasto, pero incrementar la inversión, y eso es precisamente a través de infraestructura. Muchísimas gracias, don Esteban. Con esto cerramos entonces el tercer foro UCR para la construcción, propuestas para la construcción de la Costa Rica post pandemia. En este tercer foro también va a ser sistematizado y será parte también de un documento que la Universidad de Costa Rica, a través de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, presentará al Poder Ejecutivo. Agradecemos a los foristas, muchísimas gracias por su participación. Sigan ustedes con Canal UCR, y agradeciendo por supuesto el espacio de esta semana en el 15 y de la transmisión también de los medios universitarios a través del sistema de radios universitarios. Muchísimas gracias.